Hola, muy buenas a todas y a todos. En este video vamos a continuar con la resolución de los ejercicios que quedaron pendientes en el video anterior, para así comprender mejor cómo se resuelven las integrales en Visual Basic. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Calcular el área de la región del plano encerrada entre las gráficas de las curvas y igual a 2x² menos x más 1 y también y igual a x² más x más 4 y las rectas verticales x igual a 1 y x igual a 5. Para esto tenemos que primero comenzar por lo básico. Nos piden calcular el área de la región de las curvas 2x² menos x más 1. Esto significa que tenemos que calcular la integral para calcular el área bajo la primera curva y también bajo la segunda curva. Así que primero tenemos que entender cómo calcular esa integral. Para ello entonces nos devolvemos a nuestro código, que podemos ver acá, y con este que está aquí nosotros podemos determinar una integral. ¿Cómo hacemos eso entonces? Si vinimos a nuestra planilla Excel y dividimos la pantalla en dos, para así tener una visualización de todo lo que estamos haciendo, tenemos que ir primero, como siempre, a nuestro código en Visual Basic. Bien, estamos en el código. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que definir una subrutina con la cual vamos a nosotros calcular la integral y además para calcular la integral nosotros necesitamos definir una función. Para ello entonces nosotros escribimos function, tal como ustedes pudieron ver en un capítulo anterior. F de x, esta es la función que nosotros vamos a definir y va a variar según el problema que queramos resolver. En este caso el problema corresponde a la función 2x² menos x más 1. Entonces para ello nosotros vamos a escribir que la función f va a ser igual a 2x², entonces 2 por x menos x más 1. Bien, ya tenemos nuestra función definida. Ahora tenemos que ver cómo es que se calcula la integral. Entonces nosotros vamos a nuestro código en el PowerPoint, lo vamos a realizar paso por paso y lo vamos a ir comprendiendo paso por paso. ¿Qué tenemos que tener claro nosotros? ¿Cuáles son nuestros límites de integración? Estos límites de integración van a ser una variable a. Por el momento lo voy a poner 1 y una variable b que lo voy a poner 2. En este caso, los límites de integración no son esos los puse de manera provisoria. Los límites de integración están definidos por el problema mismo. Nos piden calcular el área entre estas rectas verticales, x igual a 1 y x igual a 5. Por lo tanto, nuestros límites de integración van a corresponder a 1 y a 5. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que definir en cuántos n vamos a calcular esta integral, es decir, cuántas veces vamos a realizar el cálculo o en cuántos cuadraditos vamos a dividir el área bajo la curva para calcularla. En este caso, nuestro n, que también podemos ponerle partición, tal como podemos ver en el PowerPoint, pero nosotros les vamos a poner n. Vamos a decir que va a ser 10.000, tal como dice el código. Nosotros, este valor depende del problema que uno necesita resolver. Yo puedo poner 100, si quiero puedo poner 1000, puedo poner 10.000. Mientras mayor sea el número, mayor va a ser la precisión del cálculo, pero al computador le va a costar más. De esta manera, cada salto que nosotros vamos a dar, cada dx, es decir, cada salto que vamos a dar en el x en cada una de las iteraciones,
va a ser del mismo largo cada uno, y ese mismo largo van a corresponder a los límites de integración restados, es decir, el ancho total del intervalo dividido en el número de particiones. Esto nos asegura que cada uno de los intervalos tengan el mismo ancho. Si nosotros no ponemos este dividido en 1000 o una cantidad variable aquí, este de x va a ser variable y eso no está bien. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular el área de cada cuadradito o de cada figura geométrica que tengamos abajo de la curva y sumarlas, tal como podemos ver en esta imagen. Entonces para ello ocupamos esta fórmula, la sumatoria, con la cual calculamos el alto por el ancho y sumamos eso repetidas veces, n veces. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en el código. Entonces, ¿cómo calculamos una sumatoria? Con un ciclo for, que se repite múltiples veces. Entonces, para i igual a, ¿cuándo vamos a comenzar? En a, porque ahí yo quiero empezar a calcular mi integral. A b, porque ahí es donde yo quiero terminar la integral. Aquí agregamos un paso, esta parte que es optativa, pero si no lo agregamos, el i va a saltar de 1 en 1. Si a comienza en 1, va a ser i igual a 1, 2, 3, 4, 5 y se acaba. Nosotros necesitamos que salte en intervalos de x, que en este caso van a ser números muy pequeños, como pueden ver. Terminamos el ciclo, next i. Bien, entonces, ¿cómo es que nosotros calculamos una sumatoria? Nosotros sabemos que la sumatoria, la suma, le tenemos que asignar un nuevo valor que va a corresponder al valor que tenía anteriormente, más lo que nosotros queremos sumarle. Aquí va a depender del método que nosotros queramos calcular. Aquí en PowerPoint, en el ciclo for, podemos ver los tres, que están aplicados los tres. El primero que se puede ver ahí corresponde al método de la suma de Riemann mediante rectángulos, que está acá. Y es aplicada esta sumatoria directamente. El segundo corresponde al método de la suma de Riemann mediante trapecios, y el tercero corresponde al método de Simpson. Considerando que el método más efectivo para nosotros en general va a ser el método de Simpson, es decir, el más exacto, vamos a utilizar solamente este. Entonces ahora tenemos que entender esta fórmula. Esto va a corresponder a f de x, por lo tanto si yo me vengo aquí a mi sumatoria, tengo que poner la función evaluada en el x que estoy ahora, que en este caso corresponde a i, más 4 por f de x más 1 medio. ¿Qué es ese f de x más 1 medio? Que es un poco extraño. Corresponde el f de x y, en este caso corresponde al f de y, porque en ese x estoy parado, más no corresponde al que sigue inmediatamente, sino que al que está a la mitad. Entre cada uno yo tengo x y tengo x y más 1, que es el siguiente x. Este corresponde al que está en medio de esos otros dos. Entonces, en este caso, ¿cuál va a estar al medio? El que se va a encontrar a una distancia de x medios. Más f de x y nuevamente, que en este caso corresponde a f de y. Entonces delta x dividido en 6, entonces aquí yo pongo dx dividido en 6. Entonces volvemos aquí a nuestra fórmula en el PowerPoint y podemos ver que tenemos tal como la escribimos recientemente. Pero me doy cuenta que esta diapositiva tiene un pequeño error, y aquí en vez de ser xy, tiene que ser xy más 1. Así que lo voy a subir corregida después de este video.
Por lo tanto, aquí en vez de estar solamente f de y, tiene que ser f de y más de x. ¿Por qué no es más 1 tal como sale aquí? Porque si le pongo más 1, me va a cambiar de, por ejemplo, de el i1 me va a cambiar a i2. Yo no quiero eso. Yo quiero que me cambie al siguiente i, que va a corresponder a i más este pequeño intervalito de x. Por eso se pone más de x. Bien, eso va a ser mi suma entonces. Ahora, nos falta un paso importante, que corresponde a inicializar el valor de la variable suma. ¿Por qué? Porque yo quiero que al principio valga 0. Esto comienza valiendo 0 porque no he sumado nada. Entonces cuando comienzo a sumar, el nuevo valor de la suma va a ser 0 más el primer término. Después va a corresponder al primer término más el segundo. Después el primero y el segundo más el tercero y así, hasta que complete la suma. Bien, ahora que tengo entonces escrito mi código para el cálculo de la integral, ahora simplemente tengo que escribir en una celda o en un cuadro de mensaje, dependiendo del problema que queramos resolver, el resultado. Entonces, tal como sale en el código del PowerPoint, para hacerlo de manera más ordenada, en la primera celda vamos a escribir la palabra resultado y el resultado en sí mismo lo vamos a imprimir en la celda 2,1. Y este va a corresponder a el valor que nos entregue la variable suma. Muy bien. Entonces, como vemos, ya definimos nuestra función, definimos nuestros intervalos, definimos nuestra partición, nuestro número de particiones, o el número de veces que vamos a calcular esta sumatoria, y el valor de cada una de estas particiones. Bien, ahora que tenemos nuestro código escrito, vamos a calcular su resultado en la planilla de Excel. Entonces, para ello vamos a nuestra subrutina, damos play y vemos que nos da el resultado con un valor de 74,68 aproximadamente. Así que ahora, si vamos al software online Wolfram Alpha, que ya lo tengo aquí preparado, podemos ver que el resultado exacto corresponde a 74,66, que está muy cercano a lo que tuvimos nosotros, o sea que fue un muy buen cálculo. Así que bueno, a partir de esto nosotros podemos obtener el área bajo la curva de la función que nosotros necesitemos y resolver todo tipo de problemas. Entonces, para ello ahora vamos a vamos a resolver el problema que tenemos aquí. Ya calculamos el área bajo la curva entre 1 y 5 de la primera función. Nos faltaría el área bajo la curva de la segunda función, pero en este caso no tenemos que calcular directamente el área bajo la curva, tenemos que primero entender bien qué nos dice este enunciado y ver qué es lo que tenemos que hacer. Para ello vamos a graficar estas funciones. Vamos a ir a otra hoja, aquí vamos a poner nuestro x, nuestro f de x y aquí nuestra otra función que la llamaremos g de x. Bien. Bueno, entonces x nosotros necesitamos calcularlo entre 1 y 5. Para ello entonces vamos a insertar una serie con un incremento de 0.01 con un límite hasta 5 para que nos haga un buen cálculo. Y aquí vamos a calcular la función, siendo la primera 2x al cuadrado, es decir, 2x por x menos x más 1. Lo expandimos para todos los valores. Ahora la función g de x. La función g de x corresponde a x cuadrado más x más 4. Tenemos todos nuestros resultados. Los tomamos. Un tip aquí: para seleccionar todo hacen Ctrl Shift, la tecla hacia abajo.
insertar gráfico. Gráfico de dispersión yo voy a poner de líneas. Excelente. Tenemos nuestro gráfico. Nosotros necesitamos calcular el área entre las curvas de las dos funciones entre 1 y 5. Si vemos aquí nuestro gráfico, podemos ver que el área entre las curvas está dividido en dos áreas. El área 1 siendo el área entre las curvas correspondiente al área bajo g de x, que es todo esto que está aquí, todo esto, menos el área de f de x entre 1 y este punto que está acá, que nosotros podemos ver en el gráfico que es 3. Y en el segundo intervalo, el área entre las curvas va a corresponder a el área de f de x, que es todo esto que está acá abajo, menos el área de g de x, que es este pedacito que está acá. Y ahí vamos a obtener esa zona. Bien, entonces ahora tenemos que hacer el mismo trabajo que hicimos antes con f de x, pero ahora lo vamos a hacer entre 1 y 3. Así que ahora simplemente cambiamos nuestros valores de la integral entre 1 y 3. Y una vez que cambiamos los valores de la integral, definimos una nueva función que va a corresponder a la función g de x. Para ello ponemos función g de x y realizamos el mismo procedimiento anterior, pero con esta otra función. Entonces esto va a corresponder a g igual a x, si volvemos a nuestro PowerPoint, x al cuadrado más x más 4. Bien, tenemos nuestra función definida y calculamos una nueva sumatoria que va a corresponder a la sumatoria 2, que también va a iniciar desde 0. Vamos a definir unos nuevos intervalos. Para ello vamos a bajar un poquito más. Y estos nuevos intervalos van a corresponder a c igual a 3, intervalo d igual a 5, que van a corresponder a la segunda parte del área que nosotros vamos a calcular. Y vamos a determinar un nuevo valor para nuestro dx. Ahora le vamos a poner dx2. Y nuestro dx2 va a corresponder a d menos c dividido en la partición, que vamos a utilizar la misma, que es 10.000, que en este caso es n. Me acabo de dar cuenta que aquí puse el 10.000 directamente cuando solo bastaba con poner n. Bien, ahora que tenemos definido nuestro nuevo intervalo, tenemos que calcular las áreas bajo la curva. Con esto nosotros estamos calculando el área entre el intervalo AB de la función f de x. Ahora también nosotros necesitamos calcular el área de la función g de x en el mismo intervalo. Para ello le vamos a poner suma f en vez de suma solo, suma f, y la suma de la función g va a corresponder a 0 también. Y esa suma la vamos a realizar aquí mismo. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo intervalo. Vamos a utilizar los mismos saltos en el intervalo, solo que en una función distinta. Entonces vamos a calcular aquí mismo la integral utilizando exactamente el mismo código. Suma g, vamos a calcular la sumatoria g, pero con la diferencia de que en esta ocasión, en vez de utilizar la función f, vamos a utilizar la función g. Para ello voy a copiar y pegar y voy a cambiar todos los f's por g's. Muy bien, ahora tenemos calculadas las dos integrales en el intervalo, como podemos ver, entre 1 y 3. Ahora entonces, nuestro resultado del área entre las dos curvas en esta parte va a corresponder al área de g menos al área de f, como podemos ver en el gráfico. De esta manera, vamos a poner que el área 1 va a corresponder al área de g, que en este caso es la variable suma g,
menos al área de f, que corresponde al área, a la variable suma f. Muy bien, ya tenemos la primera área calculada. Ahora nos vamos al segundo intervalo. Para el segundo intervalo hacemos lo mismo, solo que el área va a ser distinta. Para ello entonces tomamos el ciclo for que hicimos anteriormente, lo pegamos acá, pero en esta ocasión vamos a cambiar los intervalos, que va a ser C, D, y la partición, el número de particiones va a ser la misma, el mismo n, que va a corresponder a 10.000. Y el step, en vez de ser dx, va a ser dx2, porque ahora cambiamos el intervalo. Esto es importante. El intervalo puede ser de una longitud distinta, por lo tanto el dx va a ser de una longitud distinta. Así que es importante cambiar este dx. Bien, y aquí también cambiamos todos los valores correspondientes a dx que están aquí. Excelente, con esto entonces estamos calculando el área bajo la curva de la función f en el segundo intervalo y de la función g también en el segundo intervalo. Pero ahora, para hacer las cosas un poco más ordenadas, vamos a cambiar el nombre de las variables de las sumas, que va a corresponder a suma 2f y a suma 2g. Y aquí cambiamos todo también. Excelente. Nosotros podríamos haber utilizado la misma variable, reciclarla, pero para hacer un poco más claras las cosas, a veces es mejor utilizar variables distintas. Muy bien, calculamos entonces el área en este intervalo de las dos funciones y ahora el resultado va a corresponder al área 2, que es el área entre estas dos curvas, que va a ser el área de f menos el área de g. Así que ponemos la suma 2 de f menos la suma 2 de g. Ahora el resultado entonces va a corresponder, el resultado final va a corresponder al área 1 sumada con el área 2. Y ese va a ser el área total que nosotros vamos a encontrar entre las dos curvas. Entonces aquí, en vez de escribir la primera sumatoria, tenemos que escribir el resultado final en nuestra celda. Entonces ejecuta el código, vamos a nuestra hoja y nos da un área de 15.9 periódico. Esto nosotros también, si queremos un resultado más completo, podemos correr este resultado y escribir en las celdas anteriores el resultado de las áreas que obtuvimos anteriormente. Entonces en la celda 2,1 vamos a escribir el resultado de área 1 y en la celda 3,1 vamos a escribir el resultado de área 2. Así tenemos una visión más completa de lo que hicimos. Me equivoqué, 3,1. Ahí sí. Entonces esto nos da la primera área, esto nos da la segunda y esto nos da el área total entre las dos curvas. Y así nosotros tenemos nuestro problema resuelto. Ahora nos faltó un detalle, que nosotros vimos en nuestro gráfico que la intersección de ambas funciones es en 3, pero no lo hicimos de manera teórica y rigurosa. Para ello nosotros necesitamos calcular la intersección entre las dos funciones y determinar que esa intersección va a corresponder a x igual a 3. Entonces para ello nosotros vamos a utilizar métodos para calcular raíces y para calcular intersecciones, y ese va a corresponder al método de Newton. Entonces, como ya vimos eso anteriormente, en vez de verlo nuevamente, simplemente vamos a reciclar código. Así que para ello voy a ir a un código ya resuelto. Vemos nuestra ventana de programador y aquí vamos a utilizar nuestro cálculo de la
método de Newton para nosotros obtener la intersección. ¿Cómo determinamos nosotros entonces la intersección? Simplemente tenemos que encontrar una función g que se encuentra cuando tanto los dos valores de x como de y de la función se igualan. Entonces, cuando yo igualo ambas funciones, tanto f de x como g de x, y yo igualo eso a 0, obtengo una función que es esta. ¿A qué me refiero con todo eso? Vamos entonces a un texto para comprenderlo mejor. Vamos a un simple programa como Paint. Si yo tengo una función f de x, lo vamos a hacer con otras funciones. Por ejemplo, x más 1. Y yo tengo una función g de x que va a ser, digamos que 2x al cuadrado más 2. No se pone el signo al cuadrado, entonces vamos a decir 2x al cuadrado como 2x por x más 2. Si yo grafico estas funciones, voy a hacer un gráfico que no va a ser preciso. Por ejemplo, yo tengo mi función x más 1 y yo tengo mi función 2x al cuadrado más 2, que digamos que es por acá. Ahí. Yo sé que estas funciones se van a intersectar en los lugares en que tanto el valor de x como el valor de y van a ser el mismo, si se dan cuenta. Los dos van a compartir el mismo valor. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer para encontrar esas intersecciones es decir que f de x van a ser igual a siempre g de x. Entonces de esta manera nosotros vamos a decir que x más 1 es igual a 2x al cuadrado más 2. Y así entonces cuando yo igualo esto a 0 me queda 2x al cuadrado más x más 2 más 1 que es 3. Esto es igual a 0. Esta función que está aquí yo la determino como otra función. Le voy a poner la función h. Y una vez que tenemos esta función, nosotros la pasamos a nuestro código, que en este caso se llama función g. Y en este caso da x cuadrado menos 2x menos 3. Y esta función en esta función nosotros calculamos el método de Newton. Y el valor que nos entregue el método de Newton va a corresponder a su intersección. Entonces, si yo utilizo esto, aquí por ejemplo el intervalo b, el valor de Newton que me entrega el método de Newton, con esos parámetros vamos a obtener que es 3. Entonces si nosotros corremos este nuevo código, aquí va a dar un cuadro de mensaje, me da que el x que nos entrega un método de Newton corresponde a 3, tal como vimos nosotros en el gráfico. Muy bien. Entonces con eso tenemos nuestro problema resuelto. Espero que se haya comprendido bien. Si tienen cualquier duda, háganla por foro o por correo. Lo ideal es que lo hagan por foro, dado que allí otros se pueden también retroalimentar con esa duda. Estos materiales se van a encontrar en material docente de Ocursos. Muchas gracias por su atención, espero que estén muy bien y hasta un próximo video.